Buenas noches. En nombre de SPI Western Venezuela Petroleum Section, darle las gracias a todos ustedes por su asistencia el día de hoy. También darle las gracias a nuestro invitado especial, el doctor Jesús Salazar. Les leeré una pequeña reseña de su dilatada trayectoria. Seguramente me quedaré corto de toda su trayectoria tan distinguida. Él recibió su maestría y doctorado en la Ingeniería de Petróleo de la Universidad de Texas en Austin y se graduó con honores en Física de la Universidad Central de Venezuela. Trabaja actualmente como petrofísico experto para Marathon Oil, buscando oportunidades en yacimientos no convencionales y otras importantes reservorios de la cartera de esa compañía en Houston. Previamente trabajó para Conoco durante 11 años en Houston, Canadá y Australia. También trabajó para el Centro de Investigación de la Universidad de Texas durante 5 años. Y para PDVSA también laboró. Jesús acaba de finalizar su servicio como presidente de la Sociedad de Petrofísicos y Analistas de Registros, SPWLA, para quienes no conocen por sus siglas en inglés, y previamente ya había sido presidente, vicepresidente y tesorero del capítulo en Houston. También es editor para casos de estudio de la SPWLA y coeditor ejecutivo para la revista de la SPE de Evaluación de Reservorios. Es editor asociado de la revista SPE y conduce el comité de premios de la SPWLA. Nuestro invitado disfruta viajar, correr, leer, ver películas en servicio de streaming y compartir su tiempo con su esposa y sus 2 hijos. Jesús, muchas gracias. Bienvenido. Un placer, César. Gracias por invitarme. No, gracias a ti, gracias a ti. En cierta forma esto se puede ver como un reconocimiento por tu dedicada trayectoria de servicio que has puesto en un lugar privilegiado, no solamente a Venezuela, sino en verdad a toda Latinoamérica, al mostrar las grandes potenciales intelectuales que tenemos dentro de la región, como previamente lo han hecho distinguidas personas como el doctor también Luis Quintero. Pero también es una oportunidad para nosotros de adquirir una visión global y conocer tips que tú nos des para que podamos llegar al éxito. Entonces, Jesús, vamos a comenzar conociendo un poco más de ti como persona, como profesional. Una nota que, como mencionaste a mí y a Luis Quintero, por ser expresidente de la SPWLA, te quiero comentar que si no lo sabías, había otra venezolana que fue el año antes de Luis, Taimar Ramírez. Ella también es También. Correcto. de San Cristóbal, de Táriba. Correcto. Taimar es también toda un ejemplo de vocación de servicio en distintos ámbitos, siempre presente. Bueno, me comentabas acerca de mí. Yo soy de Margarita. Vengo de una familia completamente humilde, donde mi papá era camionero y mi mamá del hogar. Y bueno, me crié como quien dice, ahí está Afonso Coaglia, que lo quiero mucho, uno de mis mentores inicialmente. Él tiene refranes así, corriendo por ese monte, por allá por Margarita. No soy de la playa. Yo siempre digo que yo soy de margariteño de la montaña, porque yo aprendí a nadar en Australia. Como tenía mucho tiempo en mis manos, me puse a tomar clases de natación. Y vivía en la Asunción, que montaña aquí, montaña allá. Entonces, por eso me encanta hiking y las montañas, donde sea, más que la playa. Me gusta la playa, pero me gusta más las montañas. Bueno, después de cierto tiempo yo empecé a estudiar inglés cuando estaba en bachillerato, por esos cursos que te iban a vender en las escuelas.
Entonces le comentamos a mi papá y mi papá, él no tendría educación universitaria, pero tenía una visión muy buena que él decía que con educación uno salía para adelante. Nos compró ese curso a mi hermana que estaba un año más arriba, a mí y la otra hermana que estaba como 3 años más abajo, pero de los tres que más lo aprovechó fui yo. Y una vez terminé el bachillerato y tuve un hiato allí de como de 6 meses antes de empezar la universidad, trabajé en un hotel en Margarita y allí empecé a medio pulir el inglés, pero lo que pasa es que la mayoría de los turistas venían de Alemania, pero la gran mayoría hablaba inglés. Entonces, en esa época agarré muchas palabras en alemán y medio seguí estudiando el inglés. Después entré a la universidad en Caracas, en la Central, Okay. y empecé en física con la intención de cambiarme a ingeniería. Y fue porque mi promedio estaba allí borderline de que yo quería ir para Caracas. Entonces yo pude haber estudiado ingeniería en la UDO, pero con todo respeto a la UDO, yo me quería ir bien lejos, para Caracas por lo menos. Entonces yo dije, voy a meterme por física, porque nadie quiere estudiar física, entonces ahí empiezo y las materias me van a servir Hacer la para transición. ingeniería. Y por cosas de la vida yo empecé a tomar las entrevistas psicotécnicas para cambiarme de ingeniería de física e ingeniería y siempre digo que un día me quedé dormido y llegué y no fui a la entrevista y dije, bueno, eso es que Dios quiere que yo me quede en física. Y, y como iba bien, decidí quedarme en física y había mucho lobby de los estudiantes avanzados y que la gente no se migrara para otras carreras, porque si eras bueno, te ibas para ingeniería o te quedabas en física, y si no eras tanto, te ibas para contaduría. Con todo respeto. Entonces, bueno, me quedé en física y quería hacer instrumentación electrónica, que me gustaba bastante, pero los profesores de esa área se estaban jubilando. Ya casi no había buen talento en la universidad y fue la época de la apertura petrolera, por allá a mediados de los 90, y todo el mundo estaba que quería irse por la opción geofísica, porque era donde estaba el billullo, y estaban consiguiendo trabajo. O sea, no había suficiente geofísico, no había suficiente ingeniero de petróleo, y entonces, eres físico, eres matemático, eres de computación, véngase para acá y te entrenamos. Y bueno, esa ruta yo la agarré y entré a Maravén a hacer una pasantía en mi tesis en petrofísica. Se llama Efectos de la anisotropía en mediciones de resistividad. Estaba muy de moda en la época. Ahorita veo lo que escribí y bueno, me da un poquito de vergüenza, pero estaba empezando, ¿sabes? Claro. Y entonces, bueno, en esa época Maravén me dio trabajo y vino la transformación de PDVSA y todos éramos la misma empresa y me mandan para Maracaibo y así empecé a trabajar como petrofísico. Y después de como 2 años trabajando, 2, 3 años trabajando como petrofísico, empezaron la escuela de petrofísica en Puerto La Cruz, a imagen y semejanza de la escuela de petrofísica de Amoco, y donde Alfonso era uno de los instructores. Y bueno, ahí fueron 7 meses de educación, de salidas de campos muy buenas por la laguna de Tacarigua, al Táchira, instructores que venían de fuera y al final más entrenamiento en inglés. Y bueno, yo en PDVSA me terminé de pulir los niveles que me faltaba para llegar al nivel 6 que llamaba. Y bueno, allí salí de la escuela de petrofísica y regresé a Maracaibo y insistía que me tenía que hacer hombre, y entonces me mandaron para operaciones y tuve allí unos cuantos meses en operaciones y ya, pero ya yo decía que yo siempre me acordaba yo siempre quería hacer alguna o maestría o doctorado, irme del país, no por irme del país, sino por superarme. En esa época no era que, porque a mí yo tenía una buena vida en PDVSA, o sea, yo 2 carros en 3 años, no me compré una casa porque no era mi prioridad.
y entrenamiento en Venezuela, viajando por el país, conocí todos los estados, fui a Canadá con PDVSA y todo eso. Pero a mí me faltaba esa parte de seguir superándome, porque yo tenía mucha inspiración de mis profesores en física, que yo siempre decía, como de 25 profesores que yo tuve, 22 tenían doctorado y 20 lo hicieron fuera, ya sea en Rusia, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, etcétera. Entonces yo quería eso. Y yo me acuerdo que una vez un profesor, después de una clase, estaba hablando de que él había hecho el PhD en Harvard, trabajaba en el IBI, en física, y él dijo, si vas a hacer, si te vas a ir para afuera y vas a hacer un doctorado, lo mejor es hacerlo antes de los 30 años, porque después se hace más difícil porque empiezas a tener familia, hay más responsabilidades. Y ya yo tenía 25, 26 años y se me estaba pasando ese tiempo que yo quería hacer esas cosas y no conseguía la beca. No conseguía la beca y simplemente dije, bueno, voy a agarrar todos los ahorros que tengo, empecé a hablar con otros compañeros. Lo bueno es que yo siempre escuchaba a mi papá que decía, únase con gente igual que tú o mejor que tú. Entonces yo siempre, hasta para echarse palo, yo me reunía con gente muy inteligente. No era que era selectivo, es que uno llega a esos sitios, a ese tipo de gente. Si tienes una pregunta en el camino, para que no sea un monólogo. Entonces bueno, estos amigos, me acuerdo que uno de estos amigos es Miguel Galarraga, gente que ya había estudiado en Estados Unidos y ya sabía cómo se bate el cobre aquí. Me dicen, no, chico, puedes ir sin beca, ya después consigues financiamiento, hay profesores que tienen fondos para eso y tal. Y bueno, empecé a averiguar todas esas cosas, presenté mi TOEFL, presenté mi GRE, las pruebas para entrar a las universidades que los posgrados en Estados Unidos. Y antes de todo esto ya había fallado en intentos de beca a Inglaterra e intentos de beca a Alemania. Y también intentos de beca de Fundayacucho para ir a cualquier lado. Y entonces dije, bueno, me reuní los realitos que tenía, en vez de comprar apartamento, empecé a aplicar a universidades y apliqué y me aceptaron en Texas A&M y en UT Austin. Llegaste a donde tenías que llegar. Exacto. Entonces, llegaste donde Dios necesitaba que estuviese. Para los que no lo sepan, me negaron la visa 2 veces. Y eso fue el año 2002, con Venezuela entre tumulto y tumulto. El 11 de abril, después el pequeño paro petrolero que hubo en esa época. Pero a veces muchas de esas cosas me convenían porque me permitían hacer diligencia. Y entonces, bueno, al final vendí el carro, vendí todo y me aprobaron la visa. Y me vine a Austin y me traje todos mis ahorros y el primer semestre lo pagué de mi bolsillo. O sea, esa era una época buena, que con eso pude pagar un semestre y ya después el segundo semestre me dieron una beca y después ya para el tercero ya tenía financiamiento para finalizar la maestría. Y después de ese verano mi profesor me dice, mira, me gustó mucho lo que hiciste, hice muchas gargantas de poro y mucho Alphonse, mucho rock typing, mi habilidad. Me ofreció para quedarme el doctorado y yo le dije que sí, bueno, el mercado también estaba deprimido, pero mi intención era 2 años, terminar la maestría e irme a Venezuela. Y entonces simplemente se me presentó la oportunidad y me quedé y tuve 5 años y medio metido en la universidad, pero es algo que hay que gustarle. O sea, estudiar no es para todo el mundo, porque la maestría es un nivel, pero ya en el doctorado es otro nivel que tienes que producir a 2 órdenes de magnitud por arriba y tienes que pasar unos exámenes, tienes que pasar una propuesta oral y escribir una disertación de este grueso. Y bueno, después empezó el boom de los shale gas aquí, el precio del petróleo se disparó y empezaron a contratar gente y ya no había problema si eras extranjero para conseguir
para conseguir trabajo. Tuve 2 buenas ofertas de trabajo, decidí irme con ConocoPhillips y bueno, ya lo demás tú lo leíste en... Perfecto. Leo yo. Demostraste en esa respuesta capacidad para hacer un plan, pero después adaptarlo. Eso es muy importante. Claro. La industria petrolera es muy retadora, pero también es muy satisfactoria. ¿Te gustaría compartir con la audiencia cuáles son los aspectos más satisfactorios de trabajar dentro de la industria petrolera? Sabes que va a sonar un poquito pedante, pero el viaje es lo mejor. Viajar. Conocer diferentes culturas, por Conocer supuesto. Primero yo conocí Venezuela gracias a PDVSA. Será un nivel de viaje. Y después con UT, con Conoco, conocí el mundo. Y después te queda el gustico y quieres seguir teniendo un trabajo donde puedas usar lo que ganas en el trabajo para seguir conociendo el mundo. Y eso es uno de mis grandes hobbies. De lo que más me gusta en la industria es viajar y al final sabes que gracias a que tú trabajaste en esa industria, el avión donde te estás moviendo, donde te estás viajando, se está moviendo porque es el combustible que usa. Claro. Y también con esa respuesta que das, es importante eso para la visión global, Jesús. Pues claro, o sea, el que se mete en esta industria tiene que pensar que en cualquier momento lo van a mover. Okay. Yo veía mucho en Venezuela que la gente estaba en Caracas y yo fui víctima de la presión, de lo que el peer pressure, de que nos van a mandar a Maracaibo, que Maracaibo es horrible, que yo no sé qué, y todos íbamos en el aeropuerto así, que nos van a mandar para Maracaibo. Entonces después llegas a Maracaibo y dices, coño, pero aquí la vida está buena, aquí hace calor, pero mira la comida Y, te, y tenemos el, gaita y tenemos el, lago, China y puente. sí, el puente es bien bonito, el paseo del lago y la belleza humana y después te dice, bueno, te van a mandar para Lagunilla, bueno, ¿qué hago? Pero entonces esa es parte del trabajo, hay que ser flexible. Si no eres global en este tipo de industria, vas a ser miserable. Claro. No, la resistencia al cambio va a hacer que siempre estés con una sensación de frustración, ¿no? Exacto, y eso lo que hace es mantenerte atrás, no te permite progresar. En cambio, si tú estás abierto al cambio, pues, hay unos destinos mejores que otros, pero esos destinos que no son tan buenos tienen otros beneficios. Por ejemplo, a la gente, hay gente que aquí en la industria de Estados Unidos, que les encanta que lo manden despatriado al Medio Medio Oriente. Oriente o a África. A mí, sinceramente, no me gusta ninguno de los dos. El Medio Oriente porque es muy caliente y sobre todo porque es muy marrón. A mí me gusta ver verde. África ves mucho verde, pero hay otras cosas de incertidumbre. Pero ¿qué es lo bueno de esos países? Que bueno, hasta ahora las industrias te compensan por estar ahí tan aislado o en un sitio un poquito más inhóspito. Siempre En en la cambio, vida hay esos pro y contras y hay que balancearlo. si vas a Disfrutar con la Inglaterra familia. y te van a poner en Londres o en París, estás en la Meca, la ciudad es linda, la cultura, yo no sé qué, pero no ahorra mucho. Claro. Sí, sí. Son ciudades bastante costosas. Y todo eso Exacto. a la final te da una visión también de cómo se mueve el mercado petrolero, tanto Correcto. en términos de consumo como de producción. Mira, creo que es un momento de mirar un poco al futuro. ¿Me acompañas? Por favor, aprovechando tu visión global del mundo Ah, energético. quiere que te hable del futuro. Sí. Esa es la parte ¿Cuáles, dura. ¿Cuáles crees que serán las transformaciones más desafiantes que vivirá la industria petrolera en los próximos 20 años? Bueno, la industria petrolera se ha hecho más eficiente.
porque a medida que aprendemos, nos vamos haciendo más eficientes, ¿no? Y a medida que avanza el poder de las computadoras, hay cosas que antes tomaban. Empieza por evaluar un pozo en petrofísica. ¿Cómo era hace 30 años? El papelito, la calculadora, la regla y llevar los resultados. Tenías que imprimir la cuestión. Todo eso seguro te llevaba una semana. Ahorita te dan el LAS, lo tumbas en el software, tienes ya tu workflow hecho y en un ratico tienes el análisis. Depende de lo que quiera, ¿no? Y entonces ya en vez de necesitar 5 petrofísicos, necesitas uno. Entonces, esa es una cosa, de que la industria se ha hecho más eficiente y han habido una cantidad de despidos en esta semana, este último mes aquí en Estados Unidos que da tristeza y no quiero resaltar esa parte negativa. Pero viene una transición energética que es inevitable. Y muchas de esas cosas, tal vez los conocimientos que tenemos no son tan compatibles, pero hay otras que sí. Por ejemplo, en la parte geotérmica. Por supuesto. La energía geotérmica es vapor de agua en vez de petróleo abajo. Correcto. Entonces, los conceptos son muy similares. Y los que son ingenieros para esto, cosas como fenómenos de transporte y todas esas cosas, son conocimientos que van a servir de algo. E incluso los que aquí se inyecta vapor, los que han trabajado aquí en proyectos de inyección de vapor, a la final conocen todo lo que es la protección térmica para no perder, para minimizar las pérdidas de calor. Exacto. Entonces, en el consumo de hidrocarburos se va a mantener, tal vez no vaya a subir mucho, pero va a ser siendo una tajada muy fuerte del consumo total de energía en el mundo. Tal vez en los países desarrollados van a confiar más, van a ir agregando mucho más solar, eólico, tal vez geotérmico, pero eso se va a tardar mucho más en los países en desarrollo. Porque tú no vas ahí en Colombia, en Argentina, en Brasil, no está lleno de Teslas por ahí, como ya se ven muchos acá. O en Noruega, que casi todas las marcas ya tienen su versión eléctrica o híbrida de carro. O sea, todavía queda mucho petróleo por producir. Yo no diría tanto por encontrar, porque hay bastantes reservas con lo que ya se ha encontrado. O sea, las compañías van a tratar de ir más hacia la parte de cómo optimizar gastos, ir a los proyectos menos riesgosos, pero van a sobrevivir las compañías más fuertes que están en el cambio. O sea, van a haber muchos. Aquí hay compañías chiquiticas, o sea, que son 100 personas o 50 personas. O sea, eventualmente esas compañías van a tener que cambiar de ramo porque es difícil sobrevivir con un portafolio bajo. Pero va a haber, el CEO de la compañía donde trabajo dice que va a haber un grupo élite de compañías que se van a mantener todavía satisfaciendo esa demanda de hidrocarburos en los próximos 20 a 30 años. O sea, excelente. Muchos de los que todavía sobrevivimos en la industria esperamos jubilarnos allí, pero el que está joven ahorita tiene que empezar a pensar cómo entra en otras fuentes de energía. Yo hoy estaba hablando con mi profesor chateando que yo no sé por qué la Universidad de Texas ha esperado tanto para cambiar el nombre de la carrera. Simplemente el currículum se puede mantener al 50%, al 70% de lo que tiene e ir añadiendo nuevas materias para irse metiendo en las otras fuentes de energía. Y eso es lo que la Universidad de Stanford ya está haciendo. Tú ves profesores que publicaban en well testing y flujo de fluidos hasta hace 5 años, ya están publicando en
en energía geotérmica, en eólica, en tecnología de paneles solares. Son ingenieros, o sea, son ingenieros y la ingeniería es un montón de ecuaciones que se pueden aplicar a la superficie y al subsuelo. Excelente, excelente. Se acaba de unir a la conversación el presidente de nuestra seccional, el ingeniero magíster Jan Jiménez. Hola, Jan. Saludos y un abrazo a todos. Excelente. Entonces, sigue conversando, por favor, acerca del rol de la educación en tu vida. Bueno, el rol de la educación, para mí la educación es la mejor inversión que puedas tener. La tasa de retorno es, yo diría que infinita, pero es 3 y 4 órdenes de magnitud. Claro, hay que ser inteligente en lo que se estudia, ¿no? ¿Qué es lo que necesita, qué es lo que te gusta a ti, qué es lo que te apasiona y qué es lo que necesita el mercado? Yo estaba ya en Venezuela, tenía una licenciatura de una carrera que no era de, de geología o de ingeniería de petróleo y yo sabía lo que no sabía. O sea, de que había que seguirse superando, seguir aprendiendo. Yo allá en PDVSA le saqué cualquier cursito que había, yo lo iba y lo hacía. Siempre, no era el que no tenía tiempo para hacer el curso, sobre todo si incluía viajar. Entonces siempre hacía el cursito y trataba de aplicar lo que aprendía en el trabajo. Y una vez, ya cuando decido venirme, hice la maestría y un amigo Maracaibo también me dice, mira, ya te saqué la cuenta si decides quedarte 3 años más y en vez de agarrar un trabajo de acá, de Estados Unidos, esto es lo que vas a perder. Yo le dije, pero no los tengo. Ahorita yo soy feliz estudiando y con lo que tengo vivo bien. Y la verdad, a mí me gustaría seguir publicando paper y asistir a conferencias por un tiempo. Y bueno, después en el camino se recuperará eso. Y la verdad, no me arrepiento para nada de haber hecho el doctorado. Como te dije, ni es para todo el mundo, ni es necesario. Tú puedes conseguir el mismo trabajo que conseguí yo con una maestría. Y puedes conseguir el mismo trabajo que conseguí yo con una licenciatura con muchos años de experiencia. Pero el nivel de pensamiento y de buscar oportunidades que te das, estudiar y formarte bastante, es saber dónde está la información, cómo resolver problemas rápido, cómo ser mentor de profesionales más jóvenes. Y siempre ha sido muy importante. Yo mantengo en mis archivos siempre una carpeta de paper y tengo 20 años creando esa carpeta de todos los papers que veo, los voy guardando allí y cuando se lo vi en tal paper voy y lo busco. Porque mucha gente llega y dice, yo escuchaba eso bastante en Venezuela, no, los médicos estudian toda la vida, los médicos siempre tienen que estar estudiando por las enfermedades de las medicinas. Cualquier profesional tiene que estudiar toda la vida. Si quiere mantenerse en el juego, activo y producir dividendos eventualmente, tiene que estudiar toda la vida. Yo si en un trabajo yo no estoy aprendiendo, yo me aburro. Así de sencillo. Excelente. Entonces, eso conversaste acerca de los papers y también sería bueno conversar acerca del rol de las sociedades técnicas desde tu posición, tanto en ESPULA como en SPE. Bueno, las sociedades técnicas son muy importantes para el desarrollo profesional en cualquier área. Los médicos tienen sus sociedades de médicos, de cardiólogos, porque es donde se reúne la gente a compartir conocimiento y te sales de tu nicho, de que nada más estás en tu oficina, los expertos que conocen son los que trabajan contigo o tú mismo. Entonces, empezar por el punto de unirse a una sociedad es muy importante. Te llegan tus revistas, tiene beneficios y ahorita con esta tecnología ahora tienes seminarios que antes no podías asistir, que
están en Europa, están en Estados Unidos, están en Argentina, en Brasil, y tienes un contacto más cercano con los autores de las ponencias, de los papers. Ese es un punto. Ahora, hay dos formas de estar en sociedades. Una es pasiva, que es lo que ya expliqué, y la otra es activa, que es lo que tú haces y lo que yo hago. Que tengas la oportunidad de voluntariar para la sociedad, ya sea localmente. Siempre se empieza localmente. Yo empecé ayudando a acomodar la sala, una sala ya en el CIED Maracaibo. Fue mi primera voluntariado de la SPWLA, y aquí en Estados Unidos hasta llevando la caja con la cava con los refrescos para la reunión, cosas así. Y después llega tu turno, que eres parte del comité y eres de los que empiezan a invitar a los que hablan, a llevar las finanzas de la sociedad. Y en la SP, yo desde que llegué, SPWLA, me involucré desde Austin en la que ya mencioné, y también ayudando a organizar el simposio que hubo en Austin en el 2007, en las cosas, más que todo las cosas estudiantiles. Y después en Houston, bueno, me metí directamente con el capítulo de Houston, desde secretario hasta presidente. Y seguía involucrado en todo esto. Pero una cosa por la que yo ayudo tanto a la SPWLA es porque ellos me ayudaron mucho cuando yo estaba estudiando aquí. Sabe que ellos tienen becas, y yo desde que vi la propagandita en la revista, en Petrophysics, la vi allá en Venezuela, y cuando estaba aplicando acá a las universidades prácticamente apliqué por no dejar. Y para mi sorpresa, cuando me aceptaron, me dieron una grant de $1,000, que eso era plata. Entonces, oxígeno. sí, entonces cuando llego aquí a Estados Unidos, me mandan mi cheque. Y después al año siguiente apliqué, y tuve como 4 veces me dieron beca de tanto a la SPWA. Y entonces esa es la forma que yo le retorno el favor, voluntariando, haciendo cosas. Y la otra es, cuando te metas así a voluntariar, no lo hagas por engrosar el currículum. Hazlo porque te apasiona y lo quieres hacer. Y si tú lo haces desinteresadamente, más oportunidades llegan, a veces sin buscarlas. Con la SPE fue lo mismo. SPE yo empecé a revisar, bueno, en el capítulo estudiantil en UT, y después revisando papers para la revista. O sea, mi profesor era editor asociado y editor asociado, sí. Y entonces después te empieza a mandar paper, y simplemente revísalo y haz una buena revisión, que es donde están los errores, de una forma constructiva. Nunca, si te mandan un paper, nunca esto no sirve para nada, ¿no? No. O sea, tienes que decir, si vas a decir, si no te gusta, tienes que poner por qué no te gusta, o sea, para que la persona lea lo que hizo. Hasta a mí, cuando me revisan un paper, yo veo que me da en el estómago un rato, pero después digo, bueno, tienes razón. Y después el paper, cuando lo vuelves a escribir y haces las correcciones, se ve bellísimo. Y bueno, de allí haber hecho varias correcciones buenas, te invita, mira, ¿quieres ser editor asociado? Sí, entonces lo hace bien, y después te llegan y te dicen, le preguntan al editor ejecutivo, ¿puedes recomendar a alguien que sea el próximo editor ejecutivo? Fulanito ha hecho un buen trabajo, ¿quieres hacerlo? Dice que sí, pero son compromisos, y esas cosas son cosas que quitan tiempo, y tienes que aprender a manejar un balance. Pero ¿cuáles son las cosas? Hay muchos beneficios que salen, como después puedes levantar el teléfono y llamar a un experto cualquiera. Tienes una duda en el trabajo. Mira, fulanito, tú sabes de este registro de NMR nuevo que yo no he escuchado todavía, o sabes de este nuevo método de inyección de agua, y quién sabrá de eso, qué compañía hace tal servicio. Y aparte, es una fuente de networking, de conocer gente, y a veces te quedaste sin trabajo, levantas el teléfono, mira, me quedé sin trabajo, si sabes alguna oportunidad, o me puedes reescribir una carta de recomendación.
Para acá mucha gente hace, de los que se han quedado acá, en Estados Unidos, casi todos han conseguido el green card a través del trabajo que han hecho de voluntariado. Y entonces piden a gente que le haga una carta de recomendación. Tiene su beneficio, pero es algo que no es automático, se lleva años. Eso es correcto. Hay muchos comentarios en el chat. Procederemos a leerlos. Gracias por compartir tanto hoy, Jesús. Para conversar sobre las Power Skills también, que tú crees más necesarias. Ok, ya. Yo hice una presentación que ahí está el Luis del Grupo de Colombia de la UIS. Y aquí puse Power Skill. Hay dos cosas que quiero hablar, del aprendizaje continuo. Uno se tiene que, y después vamos a hablar de los Power Skills. Entre el aprendizaje continuo, que yo digo que alguien, y espero que si hay muchos jóvenes, aprende otro idioma. Y bueno, obviamente por ahora es inglés. Es ese idioma que debemos aprender, porque se te abren muchas oportunidades. Hay una gran diferencia si sabes o no sabes inglés. La mayoría de la gente que está en ingeniería, geofísica, todas las áreas de geociencia, ingeniería, debería aprender a programar. Debería tener conocimiento, aunque sea básicos, de programación. Y ahorita hay muchas herramientas en internet para aprender y cursos gratis, sobre todo con Python. Python es gratis, te lo puedes bajar y hacer los programas tú mismo, y hay cualquier cantidad de ejemplos. La verdad, yo no he aprendido más porque no tengo tiempo. No puedo hacer tantas cosas entre la familia, el trabajo y las cosas. Y Machine Learning, que una vez aprendas a programar y Python, puedes meterte más en lo que es ahorita inteligencia artificial, Machine Learning, porque eso se está utilizando entre todos, o sea, desde petróleo para predecir la producción, o para un registro sintético, hasta para saber lo que compras en Amazon, o las series que ves en Netflix. O sea, eso está en todos lados ahorita. Yo conozco amigos de petrofísica o de ingeniería que ahorita trabajan en Microsoft, Amazon, compañías de ese tipo. Y bueno, hay que tener lo que se llama el acumen financiero, de análisis económico, saber qué es productivo para un negocio, para una empresa, porque a veces nosotros, por ejemplo, un petrofísico quiere correr los 15 registros que le recomienda el vendedor, pero la pregunta es, ¿hacen falta? ¿Vas a responder alguna pregunta o sea, tienes que ver desde el punto de vista financiero si tiene sentido esas cosas. Y bueno, los estudios superiores abren muchas puertas, certificaciones cortas, maestría y doctorado si te gusta la investigación y la academia. Esa es la otra. Si haces un doctorado, siempre tienes para un plan B terminar en la universidad. Power Skills. ¿Sabes cuál es el Power Skill más poderoso? Cuéntalo. El verbo. Saber comunicar, saber hablar, saber decir cosas complicadas en pocas palabras y de una manera simple que lo entienda la mayoría de la gente. Siempre expresa las ideas en forma clara, pero que luzca inteligente, que no parezca simple. Albert Einstein decía, make it simple, but not simpler. Porque hay gente que a veces te quiere echar un cuento técnico y te lo pone complicado y te habla, hasta a veces, ayer estaba viendo en WhatsApp una cuestión de una farmacéutica amiga de mi hermana, de fulanita, entonces para dar la explicación explica como las 10 transaminasas y los aminoácidos y no sé qué, que es tóxico por esta razón. ¿A quién le importa? Yo quiero saber si es tóxico y por qué, y qué tengo que hacer para que no sea tóxico, para que no llegue a mí. Tienen que hacer las cosas, comunicarlo de una manera fácil, que se entienda. Por ejemplo, cuando hacen un PowerPoint, no tienes que mostrar
todos los mínimos detalles de lo que hiciste. La gente sabe que si estás allí presentando los resultados es porque trabajaste muy duro. Yo soy culpable de eso también. A veces digo, bueno, como que le puse demasiado. Pero entonces después empecé a verla y tienes que quitarle o hacerla más grande para que se vea. Eso es muy importante. Cuando hagan una gráfica, les parecerá simple, pero no es así. Cuando hagan una gráfica, se tienen que ver los ejes X y Y, se tienen que ver las etiquetas de cada eje y se tiene que ver cuál es la leyenda, qué es lo que estás poniendo allí. Y lo vayas a comunicar, dilo. Di exactamente qué es lo que estás presentando. PowerPoint se puede convertir en tu mejor aliado o tu peor enemigo. Así de simple. Como te dije, mostrar el impacto del trabajo es lo más importante, más que cuánto trabajaste, sino mueve la aguja, does it move the needle, como dicen aquí. Entonces, esas son cosas muy importantes para hacer. ¿Cómo escribir? Escribir, esos son power skills que tienen que tener pendiente y saber vender tu trabajo sin ser self-promoter. La gente se da cuenta cuando alguien es autopromotor, que yo soy, yo. Tienes que vender tu trabajo sin forzarlo, como quien dice. Una manera sencilla. Y bueno, como estábamos hablando de las sociedades, el networking, ir a conferencias, asistir a entrenamiento, conocer gente. ¿Y sabes cuál es el ultimate power skill? El ultimate power skills ahorita es ser humilde y tratar bien a tu compañero de trabajo. Porque ahorita lo que yo, en los últimos 5 años, hemos pasado como por 5 o 6 años entre las dos compañías que he estado, he pasado como por 6 despidos y 6 rondas de despidos. Y a veces se da mucha gente buena, gente brillante, pero sin hacer leña del árbol caído. A veces esa gente, mucha de ese tipo de esa gente que se ha ido, ha sido gente complicada para trabajar en equipo y gente que a veces no trata bien a su compañero de trabajo. Entonces, no es suficiente ser bueno, es una cuestión de actitud, de cómo te interactúas con tus compañeros, de no ser egoísta con el conocimiento, compartir lo que sabes, hacer mentor. Eso es muy importante en este nuevo mundo. Excelente, Jesús. Creo que aquí llega el momento de que la audiencia aproveche este espacio para hacerte múltiples comentarios, múltiples preguntas. Vamos a darle un espacio para que empiecen a escribir lo que deseen. Presidente de la seccional, ¿gusta intervenir antes de dar la lectura a los comentarios del chat o leer los comentarios del chat? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Saludos a todos los participantes. César, una vez más, agradecer no solamente el esfuerzo desde la seccional, sino el trabajo de poder tener la oportunidad de hacer networking y de conversar con una persona, bueno, con el nivel y la importancia que tiene nuestro compañero y amigo Jesús. Jesús, a ti, saludos, un abrazo, orgulloso desde Venezuela. César y yo seguimos muy de cerca tu gestión en la ESPWLA, porque bueno, justo cuando te hicieron el nombramiento, nosotros estábamos allí haciendo ese seguimiento y bueno, orgulloso de que un venezolano llegase a ser el presidente de la seccional de los petroficios. ¿Es o no es así, César? Un honor. Sí, eso es. Fue parte y gracias por el trabajo, por mantener la SP allá viva en Venezuela. Sí, pero bueno, en este caso para nosotros, como te estábamos haciendo seguimiento, era el orgullo temprano de la SPWLA. Nosotros en algún momento, bueno, César y mi persona estuvimos
en un evento que se hizo en Cartagena del SPWLA, y allí hicimos la propuesta para crear o retomar el capítulo Venezuela, que en su momento se llamó ESPULA. Ese era el término que le habían dado en aquella época quienes estaban en el área petrofísica en PDVSA. Y fuimos aceptados, bueno, pero por una razón u otra, fuimos dejando en el letardo esa situación y no lo terminamos de concretar. Yo estuve en esa conferencia en Cartagena, pero en esa conferencia yo era un miembro pasivo. Okay. Conversa Atiria Fajardo desde Venezuela. Buenas noches, Jesús. Gracias por compartirnos tu experiencia. Ángel Rafael comenta, la charla va muy interesante. Quería hacer una pregunta. De acuerdo a la experiencia del doctor Jesús, quería preguntar un consejo de cómo aplicar en compañías en el extranjero y cuáles países serían óptimos en este presente futuro para poner la lupa. Y dar las gracias por este tipo de iniciativas. Gracias, Jesús, por en verdad darnos este espacio hoy. Mira, eso es como... Eso es una pregunta muy difícil de responder porque ahorita el mejor mecanismo para saber quiénes están ofreciendo trabajo es crear el perfil en LinkedIn y ponerlo worldwide, disponible para todo, para que te lleguen las ofertas de todas partes del mundo. Esa es la mejor forma, escribir un buen currículum, ponerlo en inglés y entonces allí o puedes ver las oportunidades que están y aplicar si hay alguna, y si tienes suerte algún reclutador te podría contactar. También mantener una mirada en los países que están produciendo más, porque obviamente va a haber más oportunidad en los países que están produciendo. Medio Oriente siempre está buscando ahí, pero hay zonas que tal vez no producen mucho, pero quieren producir, como India, algún otro lado. Comenta la doctora Tiria Fajardo, saludos a Tiria. En tu caso, con una carrera ya ampliamente consolidada, ¿cómo tú mirarías a ser técnico o investigador en las energías renovables? ¿Harías curso? ¿Harías otra maestría? ¿Qué opciones tenemos? Por cierto, hoy en el Congreso de la Sociedad de Geofísicos Venezolanos hubo una excelente disertación sobre este tópico. Excelente. Fíjate, dependiendo, yo creo que si uno llega y se mete en geotérmica, la transición es prácticamente como si nada, porque es todo lo que sea en subsurface, en el subsuelo, es equivalente. Y la otra es, por ejemplo, hay una oportunidad de la que no he hablado, que no es solo producir energía, sino guardar el CO2. CO2, secuestramiento. Es el proceso inverso, es como inyectar para recuperación mejorada, y donde almacenan el CO2 en yacimientos viejos o en acuíferos profundos, y allí hay que hacer estudio de yacimiento, hay que hacer geomecánica, hay que hacer petrofísica, todas esas cosas. Ahora, si uno se quiere meter en solar o eólica, ahí ya tocaría hacer un entrenamiento. Primero, si consigues el trabajo, yo supongo que la compañía que te contrate te debería dar el entrenamiento de lo que ellos quieren hacer contigo. Y si simplemente te quieres meter por tu cuenta, lo más recomendable es hacer una maestría mínimo. Y sobre todo si eres joven y tienes una ingeniería de petróleo o geología, eso es lo que yo le recomendaría, que fuesen buscando oportunidades en esas nuevas áreas. Excelente, Steve. Pregunta Donis Ortega, buenas noches, interesante y valiosa la experiencia del doctor Salazar, conociendo la situación actual que atraviesa el mundo y la industria de petróleo y gas. ¿Qué les recomiendas a un joven a punto de graduarse de ingeniero de petróleo para entrar de lleno en lo laboral o primero hacer un posgrado? Envía saludos desde Maracaibo.
No, pues ya creo que lo último que dije le responde la pregunta. Exactamente. Generalmente, en otra época, yo siempre he dicho que sería bueno trabajar aunque sea 2, 3 años y después ir a hacer un posgrado para saber en qué lo vas a hacer. Pero si el área de lo que trabajaste no tienes área de trabajo en ese momento, lo mejor es ponerse a estudiar rápidamente y en algo que sea distinto, que sea afín, Afín, pero no pero no exactamente lo igual. mismo. O sea, yo Concuerdo. estudié física y los posgrados que hice fue ingeniería de petróleo. Entonces, eso te abre más campos. Entonces, eso es lo que yo recomendaría. Y si no sabes inglés, ya empieza a estudiar inglés. Hay muchos recursos online. Y, y mira, me puedes contactar por LinkedIn y yo te doy, como quien dice, pointers para cómo es el proceso para aplicar a universidades en Estados Unidos, básicamente. Excelente, Jesús. Muchísimas gracias. Y siguen apareciendo petrofísicos, compañera ingeniera Yulenis Bernal y de Maracaibo, de Venezuela. Buenas noches. ¿Qué recomendaciones le das a los petrofísicos en cuanto a las nuevas metodologías de evaluación de formación? Me van a rodear los petrofísicos. Bueno, aprenderlas. La recomendación que lo dije es aprenderlas. Aplicarlas, intentar. Aprenderlas y aplicarlas. Cualquier cosa que aprendas, trata de aplicarlo para que no se te olvide y para que aprendas a utilizarlo. Yo no sé exactamente a qué te refieres, porque si es de yacimientos no convencionales, si es de machine learning. Posiblemente, seguramente se estará refiriendo a todo lo que tiene que ver con esa parte de transformación digital y machine learning. Exacto. Comenta Luis Chinomes, disculpen. Un gran saludo desde Expula UIS, ganos petrofísicos y estudiantes de... Saludos, Luis. Tiene 2 preguntas. ¿Es posible ser admitido como petrofísico en el exterior siendo recién egresado, es decir, sin experiencia, pero sabiendo el idioma del inglés? En Estados Unidos, para perdurar como petrofísico, como tú lo has hecho en tu dilatada trayectoria, ¿es necesario tener un PhD? No, es muy competitivo ahorita. Es muy competitivo porque hay muchos cuerpos afuera y para Estados Unidos tiene que tener permiso de trabajo. Y entonces la mejor forma de entrar a esa competencia y de conseguir eventualmente una green card o un permiso o una visa es estudiando primero. Pero no tienes que hacer un doctorado. Maestría está bien. Una cosa que digo es que si tú vienes a Estados Unidos para hacer una maestría, que te la paguen en la universidad, que te ayuden en la universidad, más chance tienes de conseguir financiamiento si vienes a hacer doctorado, porque el profesor quiere invertir ese dinero a alguien que le produzca por un buen tiempo, porque una maestría es 2 años y un doctorado es 4 a 5 años. Es así. Comenta el estimado Miguel Ford. Gracias, Jesús, por compartir tus experiencias y conocimientos. ¿Cómo visualizas el boom de la extracción no convencional de hidrocarburos? Bueno, creo que hablamos de eso, ¿no? Que sigue el consumo de hidrocarburos se va a mantener relativamente constante, tal vez pueda bajar por los próximos 10, 20 años o hasta más, pero va a seguir siendo una tajada considerable del consumo de energía, porque, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, o sea, el área de marina, el área de aviación, todavía no va a funcionar ni con nuclear, ni con viento, va a seguir funcionando por un buen tiempo con, con hidrocarburos. Y en el tercer mundo es muy difícil que empecemos a reemplazar carros eléctricos en todos lados. Entonces, Excelente.
economías emergentes, países en desarrollo van a seguir utilizando hidrocarburos por un buen tiempo. Alguien lo tiene que producir. Bueno, ya hemos finalizado la lectura de las preguntas. En nombre de SP Western Venezuela Petroleum Section, darle las gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Darle las gracias también al doctor Jesús Salazar. Jesús, por favor, tienes la última palabra para despedirte, no sin antes recordarle a todos los participantes que SPE es la red global por excelencia, con más de 140,000 miembros en 144 países. Es una sociedad técnica ampliamente conocida, de gran importancia. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Es prácticamente la primera vez que me invitan a hablar a una audiencia de Venezuela. Siempre había comentado eso, que yo he ido a China, Japón, Inglaterra. Primera vez que en Venezuela, prácticamente desde que me vine, aunque una vez recién graduado del doctorado participé en una sesión de la Facultad de Ciencias por vía Skype, pero esta es la primera vez que es un público diverso del país. Y muchísimas gracias, y para mí es un honor, y siempre que donde voy digo que soy venezolano. Y bueno, aquí está una de las preguntas que tú dijiste que podía ser posible, es la clave para un latinoamericano adaptarse a vivir en otras latitudes. Y yo he hablado de eso a veces con mi familia, ¿no? Porque somos 8 hermanos y yo soy el único que está afuera. Todos viven en Margarita. La clave es alejarse un poquito del apego. O sea, ser muy apegado a, sea cosas materiales o sea familiares o de familia. Ese es muy importante porque si te vienes solo, es solo. Yo tuve un poco de años en soledad cuando era soltero y llegué a Austin. Sí tenía 2 amigos de la universidad que ya estaban, uno en geofísica y el otro en física. Pero, o sea, basta que seas una persona social, vas a conocer muchísima gente y vas a hacer muchos amigos en todas partes del mundo donde vayas. Y bueno, lo importante es saber cocinar, es muy importante. Porque si no, si vas a estar contando con la comida de donde vayas a vivir y extrañando, esperando que haya un restaurante venezolano, nada, y la comida no es buena. Y bueno, y trabajar duro, trabajar y olvidar, o sea, nunca te olvides de la fiesta, pues yo nunca me he olvidado de la fiesta. Yo trabajaba duro a sábado, pero el viernes en la noche, happy hour, y después la rumba, y después a correr en la mañana, y después a trabajar todo el día. O sea, hay que ser dedicado. Mira, Alfonso Coaglia quiere decir una palabra, que si puede. Por supuesto, estimado Alfonso, por favor, conversa lo que desees, prende la cámara si así lo deseas. Me encantaría escucharte, por favor, todo lo que desees. Ok, bueno, creo que me oyen, pero no tengo posibilidad de poner la cámara de aquí. De todas maneras, no es muy interesante lo que van a ver. Más importante creo que es lo que van a oír, ¿no? Yo, quizás hasta el mismo Jesús se esté preguntando qué hago yo metido en esta charla, ¿no? Pero desde que ya recibí la invitación, y bueno, antes que todo quería agradecerla y reconocer el trabajo que ha hecho César. Quizás es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar con él directamente, pero sí he visto su trabajo en las redes y es bastante gratificante el trabajo que hace César, porque se ve su preocupación por compartir el conocimiento, tal cual como lo dice Jesús. Dice, tú no puedes ser mezquino en la industria petrolera, y parte del éxito que tiene Jesús, y él lo mencionó, y es algo que yo se lo he dicho a mis alumnos durante muchos años, que si bien es cierto que Dios te dotó con facultades para ser un buen profesional,
y para ser inteligente y para destacarte técnicamente, no es menos importante tratar de ser gente. Esto lo digo yo, esta es otras palabras, pero es lo mismo que él dijo cuando tienes que ser humilde, tienes que tratar bien a tu compañero de trabajo y no debes ser mezquino. Si tu idea te pare todos los días y tu cabeza te pare todos los días y te da buenas ideas, no tienes que ser mezquino porque tú las compartes, los demás la aprovecharán de la mejor manera. Y por supuesto, Jesús, que así como lo han manifestado otras personas, tú has dejado en alto el nombre de nosotros los venezolanos, eso es muy importante. Y yo creo que la última vez que estuvimos trabajando juntos fue cuando estuviste en la Escuela de Petrofísica, en el Chaure, y eso ya han pasado 20 años y ni siquiera uno se da cuenta que el tiempo pasa tan rápido. 21. Yo estoy bastante orgulloso personalmente de tu carrera, de lo que has hecho, y algo que ha formado parte también de tu éxito, ya que es como una especie de charla sobre la carrera tuya, ha sido que siempre has sido muy perseverante. Y todos los margariteños son así, medio tercos y porfiados, y es capaz de que no duerman toda la noche hasta que no resuelven el problema que tienen. Y la otra cosa es que Jesús piensa en voz alta. Y siempre ha sido así, lo demostró en esta charla otra vez, porque él a lo mejor no tiene las respuestas más edulcoradas y más suaves, sino que te dice lo que piensa y a veces lo termina de pensar después que lo dijo. Y entonces, pero eso es una condición que la gente debe apreciar, porque eso es autenticidad, eso es honestidad. Y eso ha sido parte del éxito de él. Y abre las puertas a otro tema de discusión que no vamos a tocar aquí, pero lo voy a mencionar, que es la inteligencia emocional. Cuando uno es apasionado por una carrera o por una materia, también tiene que dar paso a eso. Las emociones en una persona inteligente se capitalizan, se canalizan y dan resultados buenos, como los de muchos de los que están aquí. Yo no conozco a César personalmente, pero conozco su trabajo. He visto cómo se destaca en las redes y las cosas que... Muchas veces veo los videos completos, inclusive, porque creo que a veces no todo el mundo tiene una hora y media para ver un trabajo. Pero si mantienes pegado a la audiencia del trabajo es porque es interesante. Entonces, Claro, bueno, en otras latitudes a lo mejor no ven el significado de nosotros al ser venezolanos y haber recibido educación gratuita y ese compromiso de dejarlo para generaciones que vienen detrás de uno. Posiblemente alguien que no haya tenido acceso a la excelente educación que tuvimos nosotros en nuestras universidades y dentro de la compañía, al tener mentores de dilatada trayectoria, quizás no lo pueda apreciar del todo, pero hay que dejar para... Las oportunidades que hemos tenido nosotros en Venezuela no las tienen muchas personas en otros países. Bueno, en los países latinoamericanos, donde ya la educación, que la tocaron ese punto también, es algo bien importante. Por cierto, Jesús, tú dijiste que uno tiene que tratar de estudiar mientras es joven porque después se le hace un poquito más difícil. Bueno, eso lo constaté y lo estoy constatando porque después de viejo me puse a estudiar y bueno, después te diré qué es lo que estoy haciendo, pero tiene que ver con educación. Pero nunca es tarde, nunca es tarde. Claro, nunca es tarde y que Dios me dé salud para culminarlo, pero de verdad que son muchas veces uno se mete en más cosas de las que puede. Y bueno, gracias por la invitación y estoy muy contento, Jesús, de lo que has hecho. Y ahí tenemos un ejemplo en César que también sigue el camino de los profesionales integrales. ¿Qué sientes, Jesús, al tener a Alfonso aquí acompañando? No, me alegró verte, Alfonso. Igualmente. Eso que estamos aquí en Houston los dos, pero no nos vemos hace tiempo. Sí, es verdad. Bueno, desde hace un año más o menos cuando nos diste la grata noticia de que era presidente de la SPWLA. Mira, ya eso tiene año y medio. Wow. Sí. Bueno, entonces, aquí estamos.
Muchísimas gracias a todos los asistentes. Entonces, despedimos hasta una próxima oportunidad. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, SPE Western Venezuela Petroleum Section, en LinkedIn, Instagram y YouTube. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Gracias por la invitación y bueno, cuídense y para adelante, que ya ven, se siguen viniendo y vendrán más oportunidades. Sí, sí. Chao.